Las pensiones no se pueden heredar. Pregúntale a tu abogado de pensiones ISSSTE. Hola amigos pensionados del ISSSTE, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a responder las preguntas que tan amablemente nos han hecho a través de nuestras redes sociales, que nos sirven muchísimo para poder estar un poco más en comunicación, más en cercanía con ustedes. Si no tengo hijos o padres, ¿la pensión se puede heredar a hermanos o hermanas, sobrinos o sobrinas? En este caso, lamentablemente, la ley es muy clara en señalar que la pensión por orfandad en particular de la que estamos hablando, que es aquella que se otorga a la descendencia, se establece que solamente se puede dar a los hijos. Y aquí no importa que sean hijos de sangre o hijos adoptados. Y no importa si sean hijos de la esposa, de la concubina o concubinario. O sea, mientras sea reconocido como papá o como mamá, como padre o madre del hijo, tienen la posibilidad de tener una pensión. Ya sabemos, son menores de 18 años, 18 a 25 si están estudiando con estudios con reconocimiento de validez oficial, o mayores de 18 que tengan una discapacidad que les impida laborar, conseguir un ingreso por cuenta propia. Fuera de esos supuestos, sobrinos, nietos, primos, lamentablemente no es posible que se otorgue la pensión. Si el pensionado finado me dejó como heredero universal, ¿puedo acceder a una pensión? Si somos estrictos en el sentido técnico de la palabra heredar, yo le podría decir que bajo esa óptica, bajo esa correcta técnica jurídica, las pensiones no se pueden heredar. ¿Por qué? Porque la ley del ISSSTE establece la prelación o el orden de las personas que tienen derecho a heredar. Entonces podríamos poner en el ejemplo de que falleció un pensionado casado, la viuda, y que en el testamento haya dicho, bueno, a mi viuda le doy la pensión por viudez. No va a ser por el testamento que el instituto le va a dar la pensión a la señora, sino porque la ley del ISSSTE establece que el orden para gozar de las pensiones, en caso de muerte del pensionista, en primer lugar lo ocupa la cónyuge o el cónyuge. No es porque esté en el testamento. Dicho de otra manera, si es un pensionado que puso como heredero universal de todos los bienes y derechos a un amigo, ese amigo no puedes reclamar la pensión, porque la ley del ISSSTE establece sus propias características. ¿Cuáles conceptos son los que no se toman en cuenta al momento de pensionarme o jubilarme? Bueno, justo hicimos un video que va a publicarse, o que ya se publicó de manera reciente, pero en resumen ya lo dijimos, sueldos base, sueldo básico o sueldos compactados, compensación por desarrollo y capacitación y prima quinquenal o quinquenios. Son los únicos que consideran. Todos los demás no se incluyen. Pónganle el nombre que sea, no están incluidos. En particular, compensación garantizada no se incluye en el cálculo de la pensión. ¿Cuál es la diferencia entre jubilación y pensión? La ley del ISSSTE establece que la pensión es el beneficio que obtiene un trabajador al servicio del Estado por obtener o por cumplir con los años de cotización y tener una edad mínima. Y establece como pensión el término genérico. Entonces, pensión es genérico. ¿Y qué se entiende? Pues es el pago mensual, o más bien, lo voy a precisar mejor, es una prestación de seguridad social que otorga el instituto a favor de un pensionista, a favor de un derechohabiente, ya sea trabajador o familiar del trabajador en caso de que éste fallezca, o familiar de un pensionista que fallece. Entonces, es una prestación de seguridad social, y no solamente es una cantidad en dinero, es una prestación de seguridad social que conlleva el otorgamiento de hasta 21 beneficios, incluido el otorgamiento de una pensión. Entonces, me corrijo, no es solamente el pagar una lanita, no es solamente pagar un dinero, es un beneficio de seguridad social que lleva inmerso 21 prestaciones. Y es un concepto genérico, pensión. Ahora, jubilación es un tipo de pensión, pudiéramos decir que el más importante, y por eso el legislador lo quiso separar incorrectamente desde una técnica jurídica, porque es una especie de pensión. Pensión es el concepto genérico. Entonces, la jubilación, ya dijimos, tiene requisitos, y es particular, es la más importante porque se otorga el mayor monto de pensión, el 100% del promedio del sueldo tabular del último año de servicios. Entonces, tenemos a la jubilación como una subespecie del concepto genérico de pensión. Entonces, la jubilación sí es una pensión, y como pensiones existen
todas las que hemos platicado a lo largo de todos nuestros videos de aquí del canal, que le pido que los pueda ver. Y no alcancé a jubilarme. ¿Cómo puedo informarme respecto de cuál es el porcentaje que me corresponde para la pensión? Este dato es muy importante y recuerde que al menos debe haber cotizado 14 años, 6 meses y un día, que equivalen a 15 años. Y en este momento le ponemos la tabla para que usted vea cuáles son los requisitos, o más bien cuál es el porcentaje de edad de pensión que usted va a obtener de acuerdo a los años que haya cotizado. A todos los pensionados nos pagan en UMAS, cuando debería ser en salario mínimo. O a mí me pagan en salarios mínimos y ahora me pagan en UMAS. Es una confusión terrible que hemos tenido desde que surgió el problema de las UMAS. La ley del ISSSTE es muy clara en decir que las pensiones se calculan en cuota diaria, es decir, en pesos y centavos. Usted puede revisar en su concesión de pensión cuál es el monto de la pensión que le otorgaron, y ahí dice pesos y centavos, cuota diaria, la pensión diaria que le van a pagar. Sí, yo sé que la parte de atrás en algunos dice que el monto máximo que se va a pagar va a ser hasta 10 veces la unidad y medida de actualización. Hay algunas pensiones que ya lo señalan, pero eso no significa que a sus pensiones en general de los pensionados del ISSSTE se les pague en UMAS. En realidad a ustedes se les paga en pesos y centavos, en moneda nacional para pronto, pero solamente si usted llegó a tener una pensión, un sueldo como trabajador en activo que llegara a estar tan alto como hasta por 10 salarios mínimos, es ahí donde se topa a ese monto máximo de 10 UMAS. Así es como está el día de hoy. Ahorita está el pleito en tribunales y políticos y políticamente hablando, para que no se considere la UMA. Pero eso no significa que al final se traduzca en que terminen de pagarle en UMAS. La cuota máxima y solamente un sector muy pequeñito de la población pudiera tener esa afectación. A todos los demás, les reitero, la pensión se paga en pesos y centavos. ¿Ustedes llevan casos del ISEMIN? El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y sus municipios es un instituto que le otorga las prestaciones de seguridad social para los trabajadores, como su nombre lo indica, de los municipios y del gobierno del Estado de México. Tenemos nuestras oficinas en Toluca, allá podrán ir a preguntar para ver qué podemos hacer por ustedes. La concubina e hijos del pensionado finado recibían la pensión de viudez y orfandad, hasta que llegó otra concubina que tenía, causándole la suspensión de la pensión que recibía ella y sus hijos. ¿Se puede hacer algo? ¿A quién le corresponde? ¡Újule! Ese tema en verdad es de los que más controversia generan, y un poco de, ¿qué diríamos?, de frustración, porque sí, en efecto es algo que llega a ocurrir. Generalmente ocurre más con los hombres, porque no sé por qué. Sí, lo sé, tenemos así nuestra cultura machista. Los hombres tienden a portarse más mal en esos temas y no les convence solamente tener una. No a todos, yo sé que hay unos que son unos santos, ¿no?, que se portan requete bien, que son como esos pajaritos que con una esposa hasta el final de sus días. Pero hay los menos, son los menos, y sobre todo de pensionados del ISSSTE, los menos, porque la mayoría de los pensionados del ISSSTE son muy bien portados. Digamos que el 0.001 de los pensionados del ISSSTE llega a ejercer esa situación de tener más de una concubina. Entonces, en este caso en particular, sí puede darse el hecho de que la concubina que se enteró más tempranamente, o la que se puso más viva, o la que sabía que era la única, acudió al instituto de manera normal a solicitar el otorgamiento de la pensión por muerte derivada del fallecimiento del pensionista, del trabajador, y se la hayan otorgado a ella y a sus hijos. Y también se puede dar que si después llega otra concubina y llega también con sus hijos, ahí ya va a tener el instituto un problema, porque se van a enfrentar derechos antagónicos, pero solamente con relación a las concubinas. ¿Y qué va a hacer el ISSSTE? Porque así lo establece la ley y su reglamento. Para pronto, el derecho a la pensión por orfandad de los hijos, ese derecho no se puede afectar. ¿Y qué va a hacer? Bueno, supongamos que eran 4 de este primer concubinato, ¿no? El derecho de la concubina y que haya tenido 3 hijos. Y supónganse que el pensionado era de esos pensionados bravos que tenía otra concubina en la misma circunstancia, concubina y otros 3 hijos que cumplan con las condiciones para obtener una pensión por orfandad. Ya hemos hablado mucho de esas condiciones.
El ISSSTE no se va a meter en problemas con relación al derecho que tienen los hijos. Entonces, ¿qué va a decir? A ver, ya me aparecieron 2 concubinas y la ley me establece que en caso de que existan 2 o más, ninguna de ellas tiene derecho. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se la quito a esta concubina, esta no se la voy a dar, pero los hijos sí van a tener derecho. Entonces, en vez de dividirla en 4 partes que le ha tocado 25, 25, 25, 25% cada uno de ellos, que pues al final era el 100% para la mamá, suponiendo que son hijos menores de edad, se le quita este derecho y entonces a estos 3 hijos le van a tocar también el derecho a la pensión. Entonces el 100% que tenían acá se va a distribuir y entonces va a ser casi 50% y 50%, la parte proporcional que cada uno de ellos debe de tener. Bueno amigos, espero que estas respuestas le hayan sido de utilidad. La verdad es que a nosotros nos encanta muchísimo que nos planteen sus casos en concreto, porque la verdad es que aprendemos mucho de cada uno de ellos y también podemos platicar las anécdotas de cómo pasaría o qué ocurriría si alguno de ustedes se encuentra en uno de estos supuestos, para que vaya adelantándose a ver y preparándose para lo que pudiera llegar. Esperemos que siempre sea algo positivo para usted y ya sabe que nosotros siempre vamos a estar a sus órdenes para poder revisar su situación, para que si usted tiene derecho le ayudemos a que viva una pensión justa.